nos va a orientar mucho en ver las características de las prácticas que hemos empezado con el análisis de la tecnología. Muchos de ustedes tienen la tendencia de indicar los síntomas, pero sin especificar cuál es primero, cómo es la presentación. Entonces yo prefiero que pensemos en factores que pueden estar relacionados, como ser las infecciones que pueden ser bacterianas o algo. ¿Cómo identificamos si una infección es bacteriana o no? Básicamente, preguntando. Por eso es que en la práctica siempre vamos a empezar a preguntar desde cuándo. Y cuando estén pensando en procesos infecciosos, tienen que considerar las 4 fases que hemos aprendido: el periodo de incubación, el periodo de estado, el periodo de resolución y el periodo de convalescencia. Si el periodo de incubación es corto, estamos hablando de un proceso viral. Si el tiempo de incubación es más largo, estamos hablando de un proceso infeccioso. Vamos a ver que en las enfermedades respiratorias tenemos tiempo de incubación que pueden ser días o que pueden ser semanas. El mejor ejemplo de una infección bronquial de la bronquitis aguda de causa viral es que todo proceso infeccioso tiene manifestaciones generales que son prodrómicas. Antes que haya la fiebre, antes que haya el escalofrío, la persona va a estar con astenia, aritmia, decaimiento, anorexia. Entonces, de ahí la importancia, cuando estemos haciendo la práctica, por eso se fija en la práctica que estamos haciendo ahora, siempre hago la incidencia al paciente desde cuándo. Porque el desde cuándo me permite identificar no lo que le estamos dejando al paciente, sino ya antes, porque generalmente el paciente no va por la astenia o la dinamia, va cuando ya hay algo más fuerte que es un poco importante. Entonces, acá, esto es importante, ubicar el tiempo previo a las manifestaciones, es decir, las manifestaciones generales que acompañan a un proceso infeccioso. Siempre relacionado con fiebre, un proceso infeccioso, pero deben recordar otro elemento que es importante cuando estamos hablando de infecciones, y es, para que se recuerden, recibir agente, medio y huésped. Si el huésped es una persona incompetente, es decir, está con todas sus defensas apropiadas, hay una respuesta de las alertas del organismo. Porque la fiebre es simplemente una alerta de algo que está ocurriendo. Pero cuando este huésped es inmunodeprimido, sea porque es anciano, o porque es un bebé, o porque tiene enfermedades como comorbilidades crónicas de diabetes, hipertensión, enfermedad renal, reumatismo, trasplante, hipertensión cardiovascular, todas esas enfermedades crónicas hacen que el organismo no pueda hacer enfermedad. Entonces, aunque la mayoría de las veces debemos sospechar en los procesos, va a ser porque vamos a estar usando el criterio de inmunización. ¿Qué es primero, la fiebre o el escalofrío? Generalmente el escalofrío precede, eso hay que tener precaución, estamos hablando de paludismo horario, y no de presentación. Pero en general, ustedes van a notar que en la práctica, cuando tenemos con el paciente, nos van a desarrollar el sentido de la física, el sentido no pasa. Y después comienza a hacer. Entonces, el tiempo antes de la fiebre es un periodo de incubación. Si el tiempo es corto, pensemos en un proceso viral. Porque es importante tratar de identificar el tiempo. No es lo mismo tratar una bronquitis por irritación que por infección. No es lo mismo si la infección es viral o bacteriana,
base. ¿Sí? Doctor, sí, con respecto al tiempo, a ver, cuando los síntomas o la infección, vamos a decir de garganta, no puedo adelantarme a un antibiótico si es que, no sé, digamos, pasa de una semana. O sea, no puedo, o sea, hay algo que me diga que esto va a ser infeccioso, tengo que esperar que pasen 5 o una semana para recetar el antibiótico. Es que cuando hay fiebre, ahí lo que tienen que ver es si es bacteriano o es viral. Porque si es viral, ¿para qué le vas a dar el antibiótico? Claro, porque lo que pasa es que algo recientemente que leí, que se dice que cuando en los síntomas cuando empieza a presentar, se empieza a ver una placa blanca en la amígdala. Pero aún así, eso no indica que puede ser viral o puede ser bacteriano. Okay. No vamos a hablar de enfermedad de la garganta, que no corresponde, pero te lo comento. Si tú tienes una placa blanquecina, eso significa pus. Para que ya esté la placa, porque los procesos virales no te dan placa bacteriana. Los procesos bacteriales ya significa que cuando ya está la placa, ya está el proceso infeccioso. Porque antes de la placa, tienes el periodo crónico, el malestar, el estreñimiento. Ahí comienza el proceso inflamatorio, infeccioso, comienza el dolor del cuerpo, dolor de articulaciones, antes que el dolor de la garganta, si estamos hablando de un estreptococo. ¿Sí? Ahora, esas placas hay que ver la interpretación, porque si son placas, hongos no tienen la misma característica de las placas por el estreptococo. Y las placas por hongos no hacen fiebre, porque tienen un paciente deprimido. En este caso estamos hablando directamente de una bronquitis aguda que ya el paciente presenta y no puede iniciar. Ahora lo que estamos hablando de bronquitis, no de amigdalitis. En la amigdalitis, un paciente con bronquitis puede no tener amigdalitis, pero un proceso infeccioso, viral, puede afectar nariz, puede ser garganta y también puede afectar bronquitis. ¿Sí? La gripe, por ejemplo, estás con rinorrea, estás con oligofagia, estás con tos y estás con expectoración. Tenés toda la clínica, y no solamente la vía aérea, sino también parte. Pero en este caso, cuando estamos hablando de bronquitis, el paciente puede no tener molestia en la garganta. Y tú puedes mirar su garganta y no vas a encontrar nada. Entonces, me gustaría que separes ese concepto que estás aprendiendo de amigdalitis, que es diferente al concepto que queremos ahora entender de la bronquitis. Ahora, en este proceso, entonces, cuando yo identifico desde cuánto le está pasando, y el paciente me dice que ya hace 2 días se sentía con malestar, todavía no con tos, no es lo mismo que me diga hace una semana empecé con malestar, entonces ya 2 o 3 días voy a empezar en un proceso viral, más de 3 días ya voy a empezar en un proceso bacteriano. Pero ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes no vienen cuando está empezando la enfermedad, vienen en el periodo de estado, cuando no lo han podido resolver por su cuenta, o los medicamentos que tiene la familia o la farmacia no han solucionado. De ahí la importancia, insisto, de estos 2 elementos que tenemos que considerar. Porque si el paciente está tosiendo, ahí es que estamos identificando manifestación semiológica de un síntoma. Nosotros como médicos tenemos que entender por qué se produce ese síntoma. Eso nos lleva al pensamiento de la fisiopatología. Y al entender la fisiopatología, qué es lo que está ocurriendo, por qué se está enfermando ese órgano, ya tenemos que entrar a la etiología. No puedo ir a la etiología sin no entender el proceso. En situaciones que ya vamos a estar en octubre, que van a la vamos a encontrar pacientes con bronquitis. Esos son de tipo gustativos, así como hay sustancias, hay personas que trabajan limpiando cocina, baño, y a veces usan ácido nítrico, que tienen un olor muy digital, y pacientes que vienen limpiando no toleradas, con
cuantitativos. La respuesta de cada paciente va a diferente. Y en situaciones en las cuales hay reflujo, ustedes van a encontrar pacientes que dicen simplemente una tos. No sé por qué. Preguntas y vas a encontrar manifestaciones de reflujo, que significa que cuando se acuesta siente algo agrio, siente algo que tiene una garganta. Vos vas y examinas esa garganta y vas a encontrar una inflamación en el lugar de las cosas. Eso no tiene la característica de ustedes, que se notan, que cuando se echa de noche siente eso, esa garganta que después, eso sí que hace sospechar que la posibilidad puede ser el reflujo. No voy a dar no voy a dar porque no hay las medidas de protección. Por eso la importancia de entender la fisiopatología, si miramos desde el punto de vista de las infecciones, las épocas de invierno no es lo mismo invierno que verano, aunque pueden estar presentes todos los virus y las bacterias, pero hay más predisposición en invierno con las bacterias, grupos, virus, 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 gripe, la influencia, polio, que también pueden afectar la parte aérea. Entonces, hay situaciones en las cuales nos hace sospechar la presencia de alguna otra complicación. Por ejemplo, un paciente que tenga antecedentes, como le dice comúnmente la persona a la electromagnética por herpes, le besó la sábana. Siempre aparece con su apta y dice, cree que es la sábana. Nada que ver, es un virus. El virus del herpes habitualmente lo contagiamos desde niño y siempre se va recibiendo. Así está abierto, se van a encontrar pacientes que están con todas las características de en esos casos, hay evidencia en la que aquí cuando usted controló las señales y se hacen todas las interpretaciones, pensar en eso. Porque no es tan simple. Entonces, ¿qué te orienta para ver si es un virus inicial, es un coronavirus, es un consanguíneo? Primero, las estaciones, segundo, los antecedentes importantes. Siempre los procesos infecciosos pueden ser contactos. ¿Quién más? La familia está igual que ustedes, con quien estuvo, o en el trabajo. Generalmente uno busca en los últimos 2 a 3 días. Pero recuerden, si se encuentra algo muchas veces, no es fácil, porque puede contagiar al agarrar la manivela de la puerta, al agarrar el micro, o agarrar algo, puede pasar el virus y agarrar. Entonces, por eso es que cuando estamos en época de epidemia, no es aquello que puede ocupar y lavado de manos. Cuando estamos hablando de bacterias, en general, en los pacientes con del las bacterias más comunes, vamos a hablar de las bacterias que comienzan a es decir, los más frecuentes, cada compañero que estamos en la gana, es el transporte. Poco, bacteria, puede dar una noticia, ¿cómo reconozco si estamos frente a un proceso? Ya no solamente voy a hacer las manifestaciones de la bronquitis, que es tan fácil en el bronquitis que solamente ver si hay manifestaciones bronquitis, que son broncovigilancia. Pero ¿qué te orienta? La exploración. Porque dentro de este proceso, cuando hay superación del criterio, muchas cosas también hay afectaciones celulares. Los pacientes con bronquitis es su característica. De ahí que
Si no empieza el mismo tiempo que pierde. Por eso es que siempre en la práctica, yo insisto, cada manifestación puede tener cuatro elementos. Y si la expectoración tiene características aislantes, vecinas, no es tan fácil expectorar, hay quien se necesita activo. Pero si la expectoración es color amarillo o color viscoso, ahí vamos a pensar en el linfoma. Pero si la expectoración es rigurosa, chocolatada, ya no voy a pensar en el linfoma. Hoy, la mayoría de la tendencia de la medicina es hacer campañas vitales y hacer más pruebas, que ahí le hacen pruebas a 20 o 30 virus y todas las bacterias no se pudieron integrar. Eso sí, tiene la suerte de que en una ciudad, en el laboratorio, que además que el paciente tenga los 25 miligramos para mirar y luego tenga los 400 miligramos para integrar. Entonces, siempre va a estar en provincia, no va a tener, entonces ahí tenemos que hacer un entonces, aquí la importancia de la gente relacionada con el impuesto. Porque tiene que considerar las coinfecciones en el cual los científicos porque, por ejemplo, cuando tenemos un proceso viral, fácilmente pueden asociarse con otro proceso como el micoplasma. El micoplasma, vamos a hablar de neumonía típica, ahí vamos a hablar de lo que es el micoplasma, de bacterias frecuentes que se asocian con sobretensión. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando viene una bacteria, en este caso un virus, a nuestro organismo, se lo trata de bloquear a través de los rangos, pero entra por ese organismo y va a desarrollar todo ese proceso inflamatorio que tenemos a nivel localizado en ese bronquio, y de ahí va a progresar. Dentro de esa información afecta las características industriales del ministerio, como también afecta las características de las plantas. Entonces, esta replicación que ocurre dentro de la célula de este virus va a depender del paciente. Porque ustedes ven que son pobres sanos, una vez se han contagiado un resfrío, pues a las 3-4 horas, algo ya está bien, porque su propio organismo se encarga. Esta replicación viral está vinculada y la bloquea a bloquear esa función. Pero sin embargo, cuando el hueso tiene patología un poco vinculada a una afectación, estas epidemias pueden ser, por ejemplo, que ustedes deben recordar, muchas personas fallecían por el tema de COVID. O a nosotros que hace cuenta de las personas que fallecen por influenza. Porque la influenza, estamos tan acostumbrados a la influenza que casi no le hacen mucha propaganda social. Entonces, como los críticos de la influenza, muchas veces es suficiente de provocar el daño. Entonces, todo este proceso de activación de nuestro sistema defensivo no está trabajando apropiadamente, sino además de ayudar, por ejemplo, los fumadores le ayudan más a que el proceso infeccioso, porque el tabaco, vamos a ver cuando tenemos una bronquitis crónica, y vamos a ver un factor que tiene desventaja los múltiples componentes que tiene el tabaco, que no ayudan a que el fumador patógenos pueden hacer su propio trabajo. Cuando ingresa el virus, la bacteria, el proceso infectivo, comienza a activarse todo nuestro sistema de defensa, que es a través de los humanos, los prófagos, los lo que son las prófagas, todos los mecanismos que hacen de que nos defendamos, pues no es lo mismo si el paciente ya tiene una patología previa. Por eso les decía al comienzo, cuando hablan con un paciente y él tiene una patología y está empezando a definirlo si es
problema no es una resolución del proceso o teniendo un proceso sobre el mercado. Entonces, dentro de esa fisiopatología van a haber contactos, tenemos lo que es la bacteremia, por eso es el malestar general, por eso es el recaimiento, por eso es la reacción estadio, una bacteria estabilidad, y luego se focaliza al nivel de la cadena. Con la excitación del epitelio, ese perenne que está viendo, esa alteración al nivel posible, y esa alteración de las glándulas, cosas que tienen producción del moco, pero no tanto por procesos de sino por procesos de defensa que está llevando el poder. Todo este proceso se termina además de un proceso vegetativo que puede dar respuesta a la broncoconstricción. Por eso que en primera instancia lo vamos a encontrar primero que van a ser los hongos, esos extractores que los vamos a aprender en semiología, porque allí está bien simplemente cuando tiene un costo, pero cuando este músculo se contrae respuesta a ese proceso inflamatorio, ahí comienza a aparecer la automanifestación de la sibilancia. Y la sibilancia, me gustaría que nos explicaran, traten de ver si es una sibilancia inflamatoria o es inflamatoria. La respiratoria generalmente obedece a una lógica diferencial que es muy difícil diferenciar, pero porque tiene casi la misma identificación, aunque orienta un poco de manera similar. Eso del tiempo de respiración. Cuando vemos de agua, vamos a ver un poquito más lo que se trata de. Entonces, de sumo a ese proceso fisiopatológico, la hiperproducción de ese moco, más la contracción, por eso comienza a separarse el ronco. Si esto se hace de una manera acentuada, cuando hay un loco espacio, aparece el síntoma de la disnea. Porque la disnea es una relación de la proporción de la respiración alveolar. Si no hay un volumen de oxígeno que existe en la respiración. La disnea, en ocasiones, no está relacionada solamente con el respirar, sino con el acceso de tos. Mientras más frecuente la tos, el paciente no puede vivir la cantidad de volumen sanguíneo con la agua que está usando. Entonces, ahí es importante, bien, cuando estamos evaluando la semiología, tratar de construir sus características y la evolución y el tiempo que está a la interpretación. Si está muy cerrado ese bloque de información, ahí lo vamos a tener casi sin nada, porque para que haya un fluido en la vía aérea, tiene que tener sangre de fluido. Cuando eso está muy cerrado, por toques, lo vas a encontrar bastante muy activo, va a tener mucha dieta, puede estar haciendo, pero no apunta a la fascinancia, una situación muy necesaria, porque no hay que por suerte, en la literatura casi no hay ese preocupado, se puede pero por el ácido, lo que se ve más fuerte en los productos interesantes, lo que tiene una respuesta mayor son los procesos de por ejemplo, la persona que nunca ha fumado y que fuma, va a sentir que se está ahogando. Es pobre, todo el mundo necesitaba, o cuando uno ve una situación en su casa de aquí, queremos quitar el poder de la institución, la respuesta de una persona a ser diferente a la otra, que tenemos que tener para estar aquí. Una pregunta acá sobre la fisiopatología. Sí, por favor.
No se logra escuchar. De nuevo. Bien, cuando se escucha el virus, me voy a llamar a ahora, ¿cuál es la misma? Aquí, cuando estamos hablando de semiología, tratan de ubicarse en qué momento de la enfermedad está. ¿Está al inicio? ¿Está al medio? Porque cuando el proceso está avanzado, ya vamos a aprovechar que la infección ha avanzado. Por ejemplo, lo que era una bronquitis solamente se puede convertir en una bronquitis, que ya no es diferente y la clínica va a ser diferente. Entonces, siempre que hablemos de un proceso infeccioso, una de las bacterias, no es bacteria, que cuando está circulando el género, puede ser un cuadro serio, o un choque serio, que es más independiente de donde sea el foco. ¿Sí? Entonces, para ver la manifestación, generalmente los procesos vitales, como hablaron con sus compañeros, afectan la producción de si puede haber un cuadro de un cuadro de frío, un modelo de frío, pues vamos a ver que usted tiene la garganta, puede fermentar, puede estar con dificultad a la garganta, puede tener dificultad a la piel, la toalla se seca, el dolor de hasta aquí. ¿Cuál es el inconfundible para asociar lo que puede estar afectando el bronquio? La garganta te va a dar tos, andando, entonces, estos datos lo va a orientar con exámenes. Cuando estamos con estos datos al inicio, vamos a pensar en un proceso vital. Los procesos de la vida no paciente inmunocompetente o inmunodeprimido. Si es un paciente inmunodeprimido, ya no solo las mujeres reactivas, ya no están en. Entonces, el cuadro comienza con eso, protestar, generar, y de ahí. Son procesos infecciosos en el calor de una. La fiebre tiene características de cenar, cuando la fiebre, estamos hablando de la mano, proceso una hacia por ejemplo, 15 cosas de mano puede dar una fiebre local. Los cuadros virales pueden dar bastante de mucho. No podemos decir específicamente por la fiebre, aunque cuando estamos hablando de la psicofonía típica, sí, vamos a ver que un programa es diferente de un poco o un por la característica de la fiebre. En general, los procesos virales son posteriores de los síntomas, va a depender del paciente. Y los procesos virales o bacterianos acompañan comunicaciones. No es que el bronquio con la acumulación de los jugos. Y eso va a ser muy respuesta a este tipo de ejemplos. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado el paciente con dolor muscular o pacientes con dolor en todo el cuerpo? El mejor ejemplo de cómo afecta a los procesos crónicos es el dengue. ¿Cuál es la característica? Fiebre, dolor de ojo, dolor del cuerpo, cuál es el chikungunya. Entonces, son manifestaciones vitales de los procesos vitales de la diarrea. Nunca van a estar para tratar de identificar
si estamos ¿cuál es su motivo? Ahora, si lo hacemos paciente, puede decirnos un ejemplo paciente, o tenemos que aplicar, si puede, el paciente de otra, pero repito el principio de la leche. El principio de la leche ya pasamos por cero. Entonces, nosotros estamos en el paciente, obviamente vamos a tratar lo que se puede. Hablar de un kit puede tener caso grave, no real, la expectoración, entonces, es típico de es el tema de la expectoración acá, entonces, nosotros estamos observando si función, rol, similancia con la familia de mantener el recurso para la secreción de los elementos basales, la cantidad de efectuar, pero en importancia de saber más todo de la identificación. Ayer, la tendencia de hacer una debe ser no podés sumar dos de exploración, dos posibilidades, no podés existir algo dos de exploración, ya sospecho que haya exploración de exploración. Pero ¿cómo sé cuál es? Preguntando de cuál. Porque la uno, ¿cómo lo reconozco? Otras veces, ¿desde cuándo? Si es lógico, ¿desde cuándo? Y bueno, vamos a ver esos 2 años que tengan la patología 3 meses seguidos, 2 o 3 veces al año, 2 años y 1 año. Ahí la importancia que siempre insisto, ahora, era lo que se hace el cuándo es la tos. Y la tos, ¿cómo es la tos? Una tos que es fuerte, que es muy violenta, de entrada, de inicio, ayuda en el proceso digestivo. El proceso viral no va a empezar con tos de hora, hay para progresiva. ¿Qué evolución, la forma de presentación, actores de tos? El paciente me dice, doctor, me despierto, la tos, me despierto todas las noches, y quiero como está la tos, haciendo tos, y se va a comenzar. Durante la noche, esta identificación pasa por la vía digestiva hacia la vía aérea y vamos a poner el paciente con el grupo que es desesperante, porque funciona la sensación de algo que es como un ácido, el que le viene a la garganta y no solamente el cuerpo, entonces hay una sensación de ahogo. Y es un aspecto de la persona que empezar a hacer. Es un estilo para que no sea en el sur, con la preparación chilena, no, característica, la que en medicina no es si el paciente está haciendo ¿por qué? Porque si una persona joven, ¿sabe? ¿Qué hace contigo? Más rápido. Es equitativo, es un proceso. Porque la información es igual, porque la información, pero no es la información. La pauta, ¿dónde está?
para la descripción, que haya, primero, manifestaciones de dolor. Si el paciente comienza con tos, de golpe, ¿cuándo empezó? Ahora. Y ahí es como estaba bien. Ahí no vamos a pensar en una infección. ¿Por qué? Porque no es por dolor. Recuerden, un proceso que el organismo realiza antes ese paciente no viene con ese trabajo, viene para hablar a todos los mundos. Ustedes van a ver que el paciente casi no lo ven, solo tratan de los hinchas, no sé si no ahorita porque lo dejan. También lo dejan para los procesos esa tos, o la dolor, esta tos, ¿por qué produce el dolor de tos? Porque al sacar de manera lenta ese flujo pulmonar en un epitelio que va a sacar, por eso es que la tos tiene expectoración de tipo histórica, porque irrita. No es que luego una necesidad de así como se acuerda de la semiología, de tomar perspectiva de apoyos, esfuerzo, provocar que no se participar. No es nada. Por eso la el aire físico, la boca, la comida inflamada, y eso le lleva al dolor. El dolor de la vertitis, el dolor típico. Las acciones, ¿se acuerdan que al principio la gente decía, cuando se va a hacer un ejercicio de duda, porque hay una puta, por el ácido láctico, vamos a hablar de un problema articular. El problema es ese músculo inflado, dentro de esos movimientos tan bruscos, fuertemente, que la presión de la fibra pequeña, larga, su dolor, ya sea por la inflamación interior por la tos o por la afectación del músculo respiratorio. No, hay veces que cosas no pero entonces todo el día y toda la noche, ¿cuál es el mayor exponente de la tos? No hace mucho, tan frecuente que no le da tiempo para comunicar. Solo en un caso de con algo la baja, el ácido, por eso es pasa casi muy fuera fiebre de pues uno tiene que estar bien. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el más intenso? El paciente, si no está la fiebre o la tos, ¿qué es lo primero que puede decir? Lo que va a cambiar. Él está pasando fiebre, entonces puede empezar a preguntar sobre lo que él está contando, tenemos todas estas 10 semanas para la presentación. Ahora, en general, ¿cuánto dura un infarto bronquial? Los niños son hay cuadros que son horas, pero relativos. Ahora, los procesos inflamatorios de la causa infecciosa, lo que hacen en ocasiones, aunque en profundidad, no es más necesario que la hora, sino entonces, va a depender del tipo de paciente. Y no es que tenga que darle 2 semanas de tratamiento. Los procesos bacterianos, por ejemplo, la antibiótico positivo, a los 5 días, el paciente está sin tos, sin fiebre, al tercer día ya mejor, los antibióticos lo volverían porque la segunda vez mejor, y ahí confunde. Está mejor con el antibiótico o porque va a terminar. Y es muy común que todavía haya personas que tienen antibióticos
habla espiritual. No vamos a hablar mucho sobre la pero creo que es explicar la doctrina no puede ser documentada en el sentido de que no titular o algo el huésped ya tiene algún problema si es el paciente. Es el paciente que está fiebre, no le va a caminar. Es un paciente que tiene una tos que no debe desenvolver. Es una y ahí es lo que nosotros y no antibióticos, no páricos, no de evidencia. Entonces, el otro paciente lo que sí tiene comunidad más claro, vamos a hablar sobre la fibrosis, el diagnóstico necesito hacer algún estudio para un paciente que recupere los líquidos. Un cuadro agudo, con toda la técnica que hemos mencionado, y examine nada. Solo el caso enfermo, hay tienes que adelantar. Tienes que estar atento ante la posibilidad que esto está pensando que ya se puede estar evolucionando por aquí. Porque todos los que puedan tener el paciente que tiene un entonces, en general, tratamiento un paciente que es un virus tratamiento, como solo para el yo te digo, cuando soy enfermo, te digo cuando vivo aquí estoy hablando de la pública, te digo cómo comenzó a la investigación neurológica, investigación neurológica, impuesto, inflamatorio, causa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tratar a ese paciente? Entonces, el diagnóstico, en primera instancia, clínico. ¿Qué le está pasando? ¿Qué? No hace falta ningún análisis, no hace falta ninguna radiografía, pero no lo va a dar. Cuando el paciente simple le da, pero no porque pueda identificar. Si el paciente es inmunodepresivo de clínica con enfermedad o una neuropatía, hay un protocolo diferente. Ahora, pero porque sabe que el factor de riesgo que usted tiene, vamos a hacer un hemograma, vamos a encontrar su lado de inflamación, si los glóbulos demasiado alto, si es un cuadro regular, vamos a encontrar neutropenia con linfocitosis. Voy a pedir una atención legal en este punto. Entonces, pero ahí quiero ver el protocolo para este paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para el paciente? O sea, no depende. El paciente, todo tratamiento, vale de dos maneras. O en la reserva, ambulatorio o su paciente hospitalizado en la hoja de medicación. Un paciente con cognitiva hospitalizado, sí o no. Puede ser sí. Si el paciente es inmunodeprimido, no puede anotarlo en su casa, a veces no puede corregir.
tengo que asegurar que los mecanismos de tratamiento para esperar me aseguro, confirmo con los autores que son una neumonía que tomar. Si es un paciente muy lógicamente se encuentra hospitalizado, ni siquiera puedo darle receta, le voy a decir, invito al médico, vamos a tratar de la consulta, porque tengo que darle a la verdad. Entonces, vamos a ver el paciente ambulatorio. Hago la receta siempre que esto para todos los días. Esto es la receta para la patología. Entonces, voy a dar un tratamiento sintomático. ¿Qué significa sintomático? Tengo que dar algo para la mañana, tengo que dar algo para la noche, tengo que dar algo para la noche. Si la tos es muy fuerte, si la tos es muy fuerte, la necesitamos, porque la tos ayuda a sacar el cuerpo. Pero si la tos no lo deja el mismo de la sí, pero sí, eso no se sintoma. Algo dolor. ¿Cuál es la? Para eso preguntamos al paciente si no tiene problemas para funcionar. Cuidado. Uno que a lo mejor debe ver con su traductor o que a lo mejor debe ver con su piel. Hay que entender de su interior. Si hay piel, ok, todos los mecanismos son perfectos. ¿Cuándo usamos? Si no hay usado para el trabajo, porque no puedo ubicar, que cada una persona funciona. Todo lo de la clínica, que es hay un principio. Entonces, lo primero es explicarle al paciente sobre la piel. De manera, ¿qué va a comer? Si está con mucha tos, no puede hablar que sea de fácil digestión, que sea de fácil ocasional. Entonces, un paciente consigue automáticamente nunca que cambió de vida. Si la tira, blanca, no blanca, blanca significa ser fácil. Entonces, blanca significa que sea fácil. Entonces, porque conviene con el señor del pollo, le va a ayudar. Luego, la hidratación. El mejor expectorante es la hidratación. Entonces, ahí les recomiendan, en la vida de bombero tienen que tomar bastante, pero eviten las cosas frías, porque los vamos a poder ver. Entonces, ¿cuál es el mejor fuego antiinflamatorio? El de manzanilla. Porque la farmacología, la nada se saca de las manzanillas. Entonces, cuando hay un paciente que es infectorio, esto es bastante, y saben que los días no tenemos que más de 5 como manzanilla. Y lo todo, no frío, natural de preferencia, que es un microbioma, a no ser que tenga patología renal o patología cardíaca que debemos estar. Pero si no, es la mejor conducta para los pacientes con hipertensão y desnutrición. La hidratación favorece que esa las cosas que están produciendo y el paciente pueda fácilmente eliminar esa hidratación. Luego, vamos a preguntar ¿qué medicamento usamos? ¿Qué se queja el paciente? Fiebre. ¿Qué damos para el paciente? Entonces, mi receta, vuelvo a la receta, ERP, si no sé qué se llama, NN, vamos a dar primero un nombre del producto, después la presentación, después la concentración, después la cantidad, con la receta laboratoria agrego con glutamina. Esto lo traducimos y esta fórmula que utilizamos en la RAC. Nombre del producto, presentación, concentración y en la receta laboratoria es la RAC, cosa que no lo hago en la impresión digital. Entonces, tiene fiebre que le da.
menos tóxico para paracetamol, como 4 gramos al día, no gratuito, paracetamol. ¿Puede usarse el comercial? Puede, pero por ley de recomienda usar el nombre de siempre. Si te gusta el nombre del comercial, lo pones para ahí. Pero la ley no especifica primero lo que es. Entonces, vamos con el paracetamol. No me recuerdo. ¿En qué viene? Lo voy a dar en su positorio, en todo se lo voy a dar a un paciente. Paracetamol comprimido de cuánto? Concentración de 500 miligramos. ¿Sí? Cantidad. Generalmente la píldora para 3 días. Lo que esperamos es que el paciente lo control para que se mejor. Nunca damos control. No que quiera ganar una consulta y asegurar el uso de preferencia. Entonces, pueden comprar, voy a dar cada 6 horas, son 4 por día. Para 3 días, ¿cuánto se ve? 4 por 3. 12, ¿no? Ya visto, es obligatorio, aquí tengo que poner, tomar una tableta cada 6 horas. Doctor, aquí también solo hace mucho dolor con la tos, pero para que se pone cambio. En vez de darle tos, uno para dolor de corazón, no tiene. Alguien tiene del inflamatorio o aspirina o cualquier la gente no le pide mucho aquí. ¿Verdad? No le da aspirina, es el difícil. No le pide. Para nosotros sabemos que los dos son humanos, los dos son parecidos, los dos son bonitos. Pero un paciente piensa que si le da otro, no le pide nada con la psicología. Entonces, ¿qué hago? En vez de darle paracetamol, vamos a cambiarse, ¿no? Es un paciente que cree que, ok, a la aspirina, a dar. Pero si explicamos que, ok, ibuprofeno. Nombre del producto, ibuprofeno. ¿Y qué viene? ¿Cuál es el caso? Son grandes. Si está como le tiene garganta, vamos a ver para allá lo que no le garganta. ¿Dónde está el caso? Es una cara. ¿Cuál es la población? Entonces, no tiene momento para ver la recuperación. Bien, no tiene caso. ¿De cuánto? Entonces, no me recupero. Presentación, cápsula o concentración. Vos decides. ¿De cuánto es su concentración? De 400. ¿Cuánto le doy? 400 o 100. Que está mal paciente cuando lo ve el paciente. Si tiene una persona delgada, la de solo 400. Si tiene una persona no madura, la de 600. ¿Cómo decide? 400. Mira, cantidad, ¿cuánto? Va a tomar cada 6, cada 8, cada 4. Cada 8. Entonces, vamos a hacer, son 3 por día, 9 para los 3 días. Y acá, por ejemplo, ¿cómo va a tomar? Una cada 8 horas. ¿Qué recomendación hay si me acuerdo de la farmacología? No tomo aquí, que no tome café, que no tome picante, para evitar los efectos. ¿Cuál es la otra recomendación? Como planteamos, son principios. Y la otra recomendación, cuidado con la sensibilidad de hipertenso, porque no hay también hasta la televisión súbito para la pasión. No entro en detalle, ¿por qué debemos entrar en detalle? Porque la clínica y una cuenta de una no se exige el consentimiento informado.
No sabe que lo que es un poquito aquí, vamos a hablar de remedio, pero usted sabe que el remedio puede ser que le dé gastritis, puede ser que se le volver a hablar todos los efectos a la vez, inclusive no mencionar los más serios, para que si el paciente hace un horario de no va a sacar que viene aquí. O si por mala suerte hace una insuficiencia renal, no va a decir que puede morir. ¿De acuerdo? Sí o sí, por más que sea una aspirina, tenemos que decir cuál es el efecto de la aspirina, cuál es el efecto de la cuál es el efecto de la cuál es el todos los efectos de la ¿Por qué? Porque la ley no exige. La ley no dice si el paciente quiere, no, te obliga como médico, tiene que aceptar todas las posibilidades de la persona. Ok, con esto que estoy hablando ¿qué más es eso? A un paciente con bloqueo, que está tos, que está con respiración, que está con mental, ¿qué más le da? Si puedes tener Una más. Si tú no quieres invertir, más. Es una persona mayor que puede interpretar, aunque debe quedar preparado. No me pregunto, hablo solo, por ejemplo, ¿en qué? ¿En cuánto? 120 mil, un traje. ¿Cómo va a tomar? Una cuchara cada 6 horas. No hay más. Cuidar o material no hay más. Parece ser que es una influencia. Si tengo una sospecha de que es una influencia porque está la epidemia, entonces la que explicar. ¿En qué caso? Si es un inmunodepresivo. Si es un inmunodepresivo, no le van a dar su propio organismo, no lo va a curar. Pero como vamos al escenario de que es un inmunodepresivo, hay que buscar la actividad. ¿Cuál es la actividad que usamos para los sarcovirus? El grupo de influenza. Farmacología, recuerden que soy las ejercicios, también es farmacología. Vamos a usar el oseltamivir. Oseltamivir. ¿En qué? Igual. Si vamos a ver con 10. Una cada 12 horas. Y termina la receta con clima y dando la rítmica fecha. Aquí tengo una receta. Si el campo es bacteriano, estoy sospechando con un positivo, debe antibiótico o no debe antibiótico. Luego de esta preparación, entonces supremamente verde. Eso es bacteria. No me da paciente no competente. No. Solo le doy sin antibióticos. Paciente que no competente, sanito, está con fiebre. Más que la fiebre significa que el cuadro de paso de pasado. Y ahí sí, te voy a dar un aquí son los tipos de comunidad y agregamos unas fibras. Si el paciente tuviera la fe, igual se ve la identificación con el Ahí lo que se hace es la producción identitaria mencionada de la negación del programa. Si lo hace la beneficio, de conexión, no porque lo que quiere es proteger las cosas. Entonces, puede dar medicamentos por evitar. Si le das un frío de boca, lo que hace es disminuir la cantidad de jugo. Pero si le das un protector, evitar que el medicamento. Ahora, si no se toca así, probablemente no se gana más. No le voy a dar otro, más que el protector. Pues y eso para la reacción positiva, que se tiene que tuvo que implementar. Como lo que digo, el marco, por ahí, así
una hora antes. Si está corregido, que la primera crítica acompaña y evitar la si estamos viendo primero si se está haciendo sintético. Es muy común en las políticas, primero yo digo un pueblo que paga. Hace una semana estaba escrito, y ahora se queda con todo y con estructuración y con miedo. Entonces, este paciente, en realidad, si el secretismo, si el secretismo, entonces tenemos una barrera. Hay un puede ser un directo que vaya dirigido hacia el positivo, no de la farmacología y de la lactámico más bien, la disciplina técnica o sintética cualquiera. Siempre vamos a ir. Perdón, doctor. Sí. Por favor. Creo que hay un término que le dicen la famosa recaída, cuando la persona constantemente está expuesta, no sé, en algún trabajo y siempre va a empezar con un cuadro viral. En una de esas puede recaer y puede terminar en un cuadro bacteriano. Eso es que no existe un problema. Cuando vamos a usar el término de recaída, es que vos subiste el diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, neumonía. Tuviste una neumonía, y después de 4 semanas, otra vez con una neumonía. Reacción, como el escrito que estás haciendo. Pero que estás en el trabajo, que no en los términos que tenemos que aplicar en el sistema, solo una recaída, como hubo el déficit del proceso infeccioso, que fue tratado completo o incompleto a ese término. Pero el término anterior, que es lo que no usamos en el sistema para contar. Un cuadro bacteriano, que podemos hacer gram positivos, a beta-lactámicos y el paciente no más de beta-lactámicos. Puede ir desde una amoxicilina a una ampicilina sin ningún problema y sin potencializador. Vamos a usar los potencializadores para tener posibilidades que no sean como siempre o que sea un paciente que no termine. Entonces, cualquier ¿cuál es confianza? Una ampicilina o una amoxicilina, los dos de la amoxicilina hacen un mejor, hacen una amoxicilina. ¿Por qué? Hoy la tendencia es usar más amoxicilina. No digo que la más amoxicilina. Vamos a ver amoxicilina. ¿En qué? Cápsula, en comprimido o en cápsula. Vamos con cápsula. ¿Y cuántos? 10.000. ¿Cuánto va a comprar? Desde para 3 días, los ratitos duran entre 5, 7, 10 o 14 días. Desde para 3 días, va a robar cada 6 horas, con 4 veces al día, 4 por vez. 12. Tomar una cada 6 horas. Si puede usar 500 o un gramo, ¿cuál es la diferencia en el tipo de peso del paciente? En un paciente muy grande, dale un gramo. Porque para poder calcular su dosis y tolerabilidad, tenemos que hacer con el digamos, yo no voy a esperar los 3 o 4 días que llegue el cultivo para presentar. Si este paciente es un inmunodeprimido, antes de iniciar el antibiótico, le voy a pedir que haga un cultivo de antibiograma. Una vez que toque la dosis del cultivo, inicio el tratamiento. Así, cuando me llegue el resultado, veo, es sencillo que sigo con el mismo. No, me sale resistente, lo cambio. Amoxi o ampicilina son los mismos tiempos de realidad, cada 6 o cada 8 horas, dependiendo si le dan un tiempo o si le dan un gramo. A veces es preferible dar cada 8 horas un gramo, porque por la comodidad no es lo mismo. A las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, 2 de la tarde, ¿entiendes? Entonces la comodidad del hogar es muy elevada.
Si es alérgico a un alérgico, cuando utilizamos como dispositivo, vamos a venir un prohíbo, cuando podemos usar acetilcolina o eritromicina. La eritromicina se la tolera muy bien, le hace prohibido hormonas, la acetilcolina es no tolerada y la usamos como prohibida por bien. En caso de severidad del cuadro infeccioso, el color atacado, o sea, eventualmente, para una circunstancia suficiente, una probabilidad de la que. Ahora, voy a hospitalizar con bronquitis. Y el examen que voy a enlace va a decir que no. Va a decir que no tengo resultados. Sí, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Usaríamos antihistamínico? Sí, no, porque. O sea, para una bronquitis administrativa. Realmente los medicamentos para una función del cabello. Entonces, si es una bronquitis porque el paciente inhaló una sustancia o cuadro, pues le va a ayudar a una situación seca para que todos los mecanismos ayuden, pero no le va a ayudar si está con un proceso irritativo que hay hipertensión. Entonces, para usar, ¿para qué lo queremos usar? Para la tos, para cerrar un poco la tos. No se le indicó para bajar el inflamatorio que empezar por el El problema es que tenemos una luz del aire fuerte, por eso para el nivel inflamatorio. es que el mecanismo de la no es para tener el proceso inflamatorio, es más inhibir el proceso energético, todo ese proceso es muy diferente. Ahora, en muchas ocasiones, como el proceso irritativo, realmente damos medicamentos exclusivos para todos los días en su composición para eliminando o eliminando el impacto. Entonces, es preferible usar eso en dos hasta relacionado con el cuadro irritativo, hacer un poco de tipo de acción. Pero al final no lo usamos del protocolo. Es muy común, por ejemplo, de la gripe, dice que todas las principales traen antihistamínicos. Ya se habla de porque ayuda a hacer el proceso inflamatorio. No. ¿Cómo hacemos para hospitalizar? Un paciente que está contra la ahí, en la gente de la gripe, no siempre está presente en el mundo del individuo. ¿Sí? O sea, ustedes necesitan la hospitalización por la anamnesis, por el antecedente, porque el paciente es hipertenso, porque el paciente es diabético, porque el paciente usa corticoides para el autismo, etc. Esos factores de riesgo que se refieren al avanzado. Vamos a hacer indicaciones de hospitalización. De nombre del paciente, la fecha y la hora. Lo primero, igual. La diferencia está, por supuesto, sobre el título del paciente. Aquí se le da el título para que se entienda. ¿Qué tipo de datos? Lo primero, declarar. ¿Sí? Luego, la posición. Un paciente con cuidado que quiera una posición especial, no hace falta. Sobre el protocolo se dice así. En primera línea, la nieve. En segunda línea, la posición. En tercera línea, el oxígeno. En cuarta línea, los suelos. En quinta línea, los antibióticos. En sexta línea, los laboratorios. Y en octava línea, de consulta de la enfermedad. Ese va a ser el protocolo. Bueno, pues siempre empezamos con la dieta, el paciente quiere que podemos. Entonces le vamos a dar una dieta blanca. ¿Quién tiene una posición especial en paciente con bronquitis? ¿Sí o no? Sí, el paciente mismo la respiración, no tiene fuerza para moverse,
también se le va a hacer la clase. Entonces, no hay normas de defensa del paciente. El paciente tiene poca movilidad y poca fuerza. Hay paso de cambio de posición frecuente. ¿Sí? Oxígeno, ¿le das oxígeno? Sí, le damos. Si no necesitas bronquitis, probablemente va a necesitar, entonces le damos oxígeno. Una pierna, 3 libras por biblioteca. Así le damos suelo, nota con vómito, hambre, la fiebre se descarga, la contaquimia, viene de respiración, porque tenemos que ir para la respiración. Un paciente que está con proceso infeccioso, cuando recomiendo entonces recomiendo que se utilizarlo como un poco de calorías. El paciente que está tosiendo, que está aplicado, no tiene hambre, pero tenemos que asegurarnos. Entonces debemos combinar. Dos reproductos, ¿cuál sería? Solución fisiológica, concentración, hacer el 9%, cómo viene, un frasco de vino, diciendo el equilibrio, cómo se puede hacer, 20 horas. 20 horas, ¿cuánto de líquido podría utilizar? El nivel es calor, perdón, el nivel es sobre el calor. 20 horas por minuto, son media por 60, 60 de media. En 10 horas, 600, en 20 horas, 1200. O sea, puede ser apropiado si está como mucho grupo más bajo. ¿Por qué debemos dar en momentos? Los dos de minutos, de concentración, ¿qué le damos para la tos? Para la fiebre. Damos antitusígenas, podemos dar, si la tos igual que la migratoria, que siempre tratamos que para toda esta ecuación no usar antitusígenas para que sea más fácil la identificación. Pero en ocasiones, hasta la tos infrecuente requiere en el ciclo respiratorio o provoca mucho desconfort de ¿cuál puede dar? El oxígeno es la codeína, pero lo evitamos generalmente por el efecto obvio de que, y además puede ser que se active y se haga aquí. Entonces lo evitamos, pero si en caso quiero sedar, sí o sí es mejor que la codeína. Entonces podemos darle una solución o codeína en suspensión, una cuchara cada 8 horas y el ahogado. Le damos para las secreciones para que mejor la consuelo para purificarlo. Hay que dar un producto amplio del sol, una cuchara, encarar. Aquí ya no podemos encarar, porque puede ser directamente una cuchara. La receta voy a poner encarar la cuchara cada 8 horas y a orar. ¿Los antibióticos? Sí. Sí. Cuando es un individuo no tiene la certeza que mirar, puede haber tenido de darle un brazo. Vamos a llegar hasta que me llegue la prueba, que es negativo, ok, el doble. Primero no debemos llevar. Cuando lo tenemos que cantar, vamos a usar la vía para enterar. Igual, el mismo grupo de trabajando, pero mejor potencializado. Puede potencializar a posiciones regular o subarctar, amplicilina subarctar, como significa regular, o un uniforme también de un antibiótico que sirva para la positivo y para la negativo. Porque como hay uno definido, siempre, ¿qué queremos? De lo que está trabajando. Una segunda política, la segunda línea, pues damos comprensión, se asesora en que en la forma de cuánto, de un grado, cómo le voy a dar aquí de la proporción, diluir en 100 ml
y pasar en una hora. ¿Cada qué tiempo? Cada 12 horas. Si no quiero hacer las horas, puedo usar así. Pero ya no cada 12 horas, sino cada 8 horas. Y ya veo en la actividad, ¿cuál hemos dicho la primera recompensa? Agregamos luego que viene laboratorio. ¿Qué le pido? Por favor, para todos los infecciosos, el hemograma, la glicemia, la creatinina, la hora de función ocular, el biograma, le pedimos su brazo de cría, le pedimos sangre de orina, emisión de grado, más cultivo de antibiograma y antígeno para influencias y cólera. Por eso la lectura se repito, en el programa vemos la información. Y hay que encontrar siempre la creatinina para ver la función renal, el biograma sobre importancia, la gasometría para ver cómo está funcionando el metabolismo, esa biología para descartar el proceso, la función renal, el líquido de suelo, y antígeno para influenza cólera. Siempre que uno del líquido que haga conocimiento respiratorio, vamos a pedir la prueba para trabajar. ¿Sí? Y luego, y de consulta, si tiene alguna comorbilidad, es diabético, renal, y yo de consulta con la posibilidad, digamos, que sea renal, y de consulta con todo lo que domina la firma y una vez que he hecho la receta, hago la orden de laboratorio, perdón, hice las indicaciones, ahora voy a hacer la receta. Todo lo que estoy pidiendo acá, el suero, el veis, nombre del paciente, su solución, el de mi cantidad. Centriazona, ampolla de grado, cada 2 horas son 2, lo tengo que pedir ahora vamos a conseguir la misma. Siempre, muchas veces, algunos de ustedes, cuando van a finalizar, me hacen la receta sin haber publicado. Por favor, hagan la analogía. Cuando te bañan, primero sacas la ropa y después la abrías. Para hacer una receta, hacer una prueba de laboratorio, primero tiene que estar indicada. ¿Sí? No, si usted le da la receta, no le importa tener la resultado. Si usted le da la orden de laboratorio, si no lo notó, la enfermedad no se lo hace. Ese es el criterio de la orden que ella tiene que hacer siempre por paciente son higiénicas, ¿no? Doctor, cero tabaco, para dar un segundito, cero tabaco, enseñar a la fisioterapia respiratoria, es decir, que haya los cambios de posición y que todo sea bastante. Dígame, ¿alguien me dijo, doctor? Sí. Por favor. Doctor, me ha puesto en duda, ¿no era primero hacer el análisis del laboratorio y luego receta el tratamiento? Así que al dar primero el tratamiento estaríamos enmascarando porque el antibiótico lo va a neutralizar todas las bacterias y no sale. Usted tiene razón, o sea, cuando yo no digo y no, la otra es indicación, pero yo le tengo que decirle a la enfermera que primero lo puede hacer antes de el antibiótico, siempre y cuando esté seguro que lo van a hacer en la prueba siguiente. Pero si no tienes un laboratorio de hipogimio, haces tu tratamiento empírico. Y luego, cuando puedes, le haces un cultivo. La probabilidad de que se haga un falso resultado es muy alta, pero como protocolo lo podemos hacer. Pero siempre, como tú dices, antes de tomar la muestra, antes de dar el antibiótico, primero la muestra. Es decir, el protocolo, ¿cuándo se puede? Y si
¿cómo va a expectorar el paciente? No sería contraproducente. No entendí. Al dar antitussígeno, o sea, inhibir la tos, y después queremos que el paciente expectore, ¿no sería contraproducente? Por eso le decía, la preferencia no lo usamos. Pero si tienes ese acceso de tos que no te deja respirar, que no te deja dormir, tienes que ayudar. Tienes que ayudar porque es demasiado dolor de boca, demasiada fatiga. Y cada vez que ves que trae, está la tos que no hace poder hacer tu cabeza. Entonces, todo el fin, lo ideal es fluidificar, fluir solo si es necesario. O sea, que le damos por un tiempo y ya después... Tú defines el momento que pasa en el laboratorio, el momento cómo una forma de presentación de una comunicación, tú la puedes repetir para poder responder. Que la gente lo va a contar. Entonces, si esas cosas no interesan, ahora que la forma de hacer, se va a revolucionar hasta que haya tenido ¿ok? Vamos a ver aquí, luego hablamos de